Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Porque muchísimos ecuatorianos estamos desinformados o mal informados. Tenemos un conocimiento muy elemental y le hemos cogido terror porque es un cuco tributario. La ley. Y usted dice, le he escuchado en algunos medios manifestar de que no es así, que no viene con una carga una carga de sacrificio económico para las personas que por un sinnúmero de necesidades compran, venden, guardan, conservan, capitalizan a través de la plusvalía el futuro de sus hijos y más. ¿En dónde nos hemos equivocado los medios? ¿En dónde nos hemos equivocado los políticos? No. ¿En dónde se han equivocado una gran cantidad de estamentos que da la impresión de que no nos ponemos de acuerdo, no entendemos adecuada y uniformemente esta ley de plusvalía? Aprovechemos de esta ocasión para que usted se digne orientarle a la ciudadanía con todo el rigor de la verdad. Buenos días, señor director, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. En efecto, el valor de la verdad, el valor de la justicia, el valor de la igualdad y de luchar contra cualquier forma de exclusión es lo que prima en esta ley, porque a pesar de que estábamos conscientes de que iba a haber en cualquier tiempo una propuesta impositiva en casi todos los países del mundo. Esto no es ajeno del resto del mundo, esto no solo pasa en el Ecuador. Los temas tributarios son temas que son complejos, son sensibles en su momento de tramitación de una reforma, porque generalmente hay sectores que se sienten afectados. Pero en este caso, en cualquier propuesta gubernamental, y más en este gobierno que ha demostrado tener coherencia en las políticas públicas, nosotros estamos conscientes que todo proyecto de ley que sale del Ejecutivo en la materia tributaria o en cualquier otra materia debe ser enriquecido y puede ser enriquecido, y de hecho a los que me ha tocado a mí representar como el Ejecutivo, los proyectos se han enriquecido, se han incorporado disposiciones en la Asamblea. Este es el caso de la ley de plusvalía, y le digo porque, economista, porque actualmente existe un impuesto del 10% de utilidades en la transferencia y en la plusvalía, precisamente. ¿Para qué otra ley? ¿Dónde está la coherencia? A ver, la coherencia está en lo siguiente. El impuesto actual no permite combatir la especulación, no desincentiva la especulación. Y tiene un tema concreto. Por ejemplo, al pasar los años, cada año que pasa, usted una vez que determina la utilidad, en este caso la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición del bien inmueble, le resta, bueno, en el precio de compra suma las mejoras y todo lo demás, le resta un 5% anual. Es decir, que no hay un elemento que desincentive con una tarifa del 10%, cuya base imponible se va reduciendo año a año en el 5%, que desincentive la especulación. Es un impuesto netamente recaudatorio. Y está bien, ha funcionado en los municipios, en unos municipios que hacen una mejor gestión en la parte catastral, tienen una participación más significativa de este impuesto, pero digamos que el municipio de Quito, que probablemente es el que mayor participación tiene en los impuestos municipales, hay una tarea importante, y eso es también digno de destacar. Hay una tarea importante todavía en la gestión municipal en temas relativos a lo tributario y especialmente a los temas catastrales. Pero este impuesto, que es recaudatorio en la actualidad, que se queda con el 10% de la ganancia, de la plusvalía o de la utilidad, independientemente
independientemente de cuál haya motivado la diferencia de precios, si una mera utilidad o la plusvalía, tiene una tarifa que no desincentiva la especulación. Nosotros estamos proponiendo algo totalmente diferente. Primero, la primera explicación que hay que hacerle al pueblo ecuatoriano para su tranquilidad es que en una primera venta, en una transacción que se dé después de la ley, va a aplicar el régimen actual. Va a aplicar el régimen actual, ¿por qué? Porque se da una oportunidad, sobre todo le digo a los ecuatorianos que adquirieron su vivienda o su inmueble, su terreno hace mucho tiempo, imaginémonos hace 20 años, la moneda vigente en ese momento era en sucre. Entonces, para corregir la distorsión, sobre todo por el aspecto monetario, se da un régimen de transición. Es decir, que cualquier persona, imaginémonos que la ley está tratándose como económico urgente, se aprueba hasta finalizar este mes. Y el próximo mes de enero ya está vigente la ley. Y alguien adquiere un bien inmueble o alguien vende un bien inmueble en el mes de enero del año 2017. ¿Qué régimen va a aplicar? Eso es lo primero que los ciudadanos tienen que tener claridad. Ya la mayoría de ciudadanos están informándose. Hemos tenido un espacio desde el año pasado para difundir a la ciudadanía los elementos o aspectos estructurales de este proyecto, de esta iniciativa. Desde un primer momento estuvo a disposición de la ciudadanía una calculadora que pretende servir de referencia para los ciudadanos. ¿Qué pasa en una venta hipotética con el régimen actual y qué pasa con el régimen propuesto? Nunca van a coexistir los dos regímenes. Una vez que se venda un bien inmueble después de la vigencia de la ley, recién cuando se realice una posterior venta, es decir, una segunda venta de ese mismo inmueble, va a aplicar el nuevo régimen. Entonces, en este tiempo, a partir de la vigencia de la ley, un tema que no por común y no por costumbre necesariamente ha sido correcto, no es menos cierto que es una realidad. Lamentablemente, buena parte de los ciudadanos, a veces no por un tema de dolo, de mala fe, sino porque encargan a terceros la realización de los trámites relativos con la transferencia de un bien inmueble, han registrado su valor de adquisición al valor que consta en los predios urbanos, es decir, el avalúo catastral, y no al valor real o al valor total de la transacción. Director. Entonces, eso se puede ajustar en esta primera transacción, donde va a aplicar el régimen actual. Es decir, si alguien adquiere una casa en enero, ya desde la perspectiva del comprador, y lo piensa tener por el tiempo que, por ejemplo, hace el crédito, por 10, por 15 años, recién en los 15 años, imaginémonos que hace la venta, le va a aplicar el nuevo régimen y ahí se va a analizar si se genera o no el impuesto. Perdone, ¿por qué lo hicieron así? Respecto a la tasa de interés para que vaya reduciéndose, ¿es por el tamaño del saldo? En los créditos hipotecarios es así. En lo que nosotros estamos proponiendo como ganancia ordinaria, esta es la relación. Lamentablemente quizás quienes nos escuchan no pueden observar estos gráficos. ¿Sí? Tenemos el internet. Mientras la tasa de interés, en el ejemplo que estoy planteando, la tasa de interés o el interés que se paga va decreciendo con el tiempo, la tasa de interés que se reconoce, que es la tasa más alta, la tasa pasiva a un año plazo, que es de 7.52%, que es una tasa de interés compuesto. ¿Por qué? Porque le hacemos el símil a la persona que está dispuesto a esperar 15 años para recuperar su inversión en un bien inmueble, equivaldría a que la persona está dispuesta a no retirar los intereses durante el tiempo de su ahorro, es decir, que capitalizaría año a año los intereses. Entonces, mientras la tasa de interés tiene esta curva ascendente, en el caso de la ganancia ordinaria, la roja, la tasa azul o los intereses que están en azul del crédito hipotecario van disminuyendo con el tiempo. Entonces, aquí vemos que sí está cubierto el valor del financiamiento, más allá de que hay que tener una distinción entre valor y precio, y no necesariamente uno puede en el precio cargar todos los costos financieros para recuperar una inversión. Pero en este caso concreto, la persona con la fórmula que se le reconoce como una ganancia ordinaria, más la franja exenta de 24 salarios básicos, podría vender su bien inmueble después de 15 años en $157,000 y no pagaría $1 de interés, descontando
el valor de la adquisición más los intereses, que sería de cerca de $76,000, la persona tenía una ganancia de más de $81,000. Entonces, esa persona que invirtió para tener un ahorro, generalmente las personas que invierten para tener un ahorro, no necesariamente en todos los casos lo hacen con un crédito, porque obviamente más bien utilizan ese criterio de costo de oportunidad. A ver, tengo $50,000 excedentes, tengo la opción de un banco, ponerlo a plazo fijo, tengo la opción de una unidad habitacional, de un bien inmueble, una suite, un departamento. Adicionalmente, como es una vivienda que es una reserva patrimonial, Así es. la tiene que arrendar, pues, ¿sí o no? Porque si vive, ya tiene una casa y la compra como un ahorro, eso aquí no le estoy descontando, aquí le estoy poniendo el ejemplo de alguien que la utiliza para vivir. Pero si alguien, aquí cerca de este sector, de la Carolina, que estamos relativamente cerca, de la González Suárez, una suite de 75 metros, de 80 metros. ¿Cuánto cuesta? Cobran, ahorita cobran más de $100,000 por una suite de esas. Están cobrando a $2,000 el metro. Aquí veo que alguien en los promotores inmobiliarios y pregúntenle cuánto cuesta y cuánto vendía hace 10 años el metro cuadrado. Pero ¿qué pasa? Que le están cobrando por una suite aquí en Quito de un dormitorio de 75 metros, fácil le cobran $600, $500 a $600. Y eso también es una ganancia, es una renta que tiene la persona, y adicionalmente, cuando la venda, quienes nos han dicho en el sector inmobiliario que quienes compran un bien inmueble como una inversión, no lo venden en menos de 3 años, lo venden normalmente en 4 o en 5 años. Es decir, que durante esos 4 o 5 años están teniendo una renta adicional. Son personas que tienen su trabajo, adicionalmente tienen un bien inmueble, están recibiendo el arriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que adicional a esa renta que es totalmente legítima, lícita, cuando vendan, si venden en 5 años, pueden vender con el 50% adicional de su valor. Y con los arriendos pueden tener una rentabilidad acumulada del 85%. Director. No es un castigo. En el caso de la variación del suelo por la intervención pública o por la intervención de terceros, y más si hay especulación, la especulación hay que desincentivarla, hay que frenar. La Constitución le trae el artículo 376, textualmente dice: para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro de acuerdo con la ley. Y esto, resalto, se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso de rústico a urbano o de público a privado, que es donde se dan las mayores ganancias y el mayor nivel de especulación. Cuando se tiene información privilegiada, y eso es lo que es antiético, es ilegítimo, que cuando se tiene información privilegiada, se compra muy barato y se sabe que van a declarar un suelo de rural a urbano. Por la simple medida administrativa, el valor del suelo se incrementa en 5, en 10 veces su valor. Entonces, esa riqueza que se produce tiene que ser compartida con la sociedad, porque no corresponde al esfuerzo de ese inversionista, y mucho menos si se trata de el aprovechamiento de una información. ¿Por qué dices entonces, Farid, que no existe una sola línea en el texto del proyecto, excepto en los considerandos, que relacione el incremento del valor de los bienes con una obra pública, algo que tampoco justificaría este abusivo proyecto, dices tú, o con el obtener provecho de información privilegiada? Bueno, esta es otra cosa también importante, pero es distinta. ¿Qué comentario te merece la explicación que se ha dignado formularnos el director del SRI, Farid Simón? Buenos días, Gonzalo, buenos días al señor director del SRI. Yo, escuchando la explicación, me mantengo en la idea que me surgió después de leer el proyecto, que se está castigando la posibilidad de que cierta gente esté dispuesta a pagar un valor en el mercado de un bien que considera que vale eso, y que está relacionado no a ninguna práctica que sea castigada o desleal, como las que acaba de mencionar en el último momento el señor director, que era que se aproveche información privilegiada y alguien saque ventaja de esa información privilegiada y duplique el precio del valor del bien después, porque alguien que no tenía esa información vendió en un precio muy bajo, o que haya una obra pública.
Para mí lo que se está castigando en general es cualquier posibilidad de una ganancia. Y lo más grave de esto es que toda la explicación sobre lo que se considera una ganancia ordinaria o una ganancia extraordinaria nos daría a pensar que en la lógica del régimen, en la lógica del gobierno, todo aquel valor de ganancia que supere la tasa pasiva del banco es ganancia extraordinaria. Y por lo tanto, siguiendo esa lógica y extrapolando esa lógica a todo lo que supere ese límite de ganancia sería ilegítimo. Entonces, no es que es objetivo. Lo que está haciendo en este momento ese proyecto de ley es convirtiendo a cualquier beneficio mayor a la tasa de pasiva como indebida. Y eso no parece justo y eso no parece legítimo en general, porque lo que sí se acepta, lo acepto personalmente porque me parece que es así, que cuando alguien obtiene una ventaja indebida, ilegal, claramente inmoral, como obtener información privilegiada para dañar a alguien o obtener una ventaja, se le castigue, digamos así, que es legal, se transfiere a toda transacción inmobiliaria que tenga ciertas condiciones. Y esta idea de que si yo compro un segundo bien y las personas pobres no compran el bien para vender y las personas de clase media tampoco, lo que está haciendo es una serie de supuestos, absolutos supuestos, que ignoran, por ejemplo, la posibilidad de que en un momento dado alguien, por una obra de un tercero particular, tenga un terreno que sube rápidamente de valor y que uno pueda obtener ese beneficio. ¿Por qué no? Hay una cosa, tal vez se olvida muchas personas que no se conocen derecho, que hay un mecanismo ya en el Código Civil desde 1860 en el Ecuador que se llama lesión enorme. Perdón, ¿cómo se llama esa figura? Es una figura del derecho civil que se llama lesión enorme. Lesión. Cuando el monto duplica el valor de la venta o el valor de la compra, duplica en la ganancia, en beneficio a favor de una persona. Se puede pedir la rescisión del contrato por lesión enorme. Es decir, cuando alguien realmente abusa de otro, sin entrar a los factores de estos antiéticos de la información privilegiada, cuando el valor se duplica y es excesivo, uno puede pedir la rescisión del contrato. Yeah. Es pensar que la gente, que las personas que hacen las transacciones, todas son torpes, todas son engañadas y que no existe una oferta y una demanda en el mercado para pagar los precios. Es los ejemplos que pone, claro, yo me voy a callar y después va a decirse un montón de cosas, que cómo puede ser que alguien, el ejemplo del UNASUR en el norte, cómo después cuando empezó la construcción del UNASUR los precios elevaron. Eso es otra consideración, eso es otra lógica. El proyecto, si bien, insisto, si bien en los considerandos aparecen estas ideas, el proyecto castiga toda ganancia de venta de bienes inmuebles en ciertas condiciones, sin importar que esa ganancia de su utilidad sea producto de una obra privada, de una obra pública, de la compraventa, de la oferta de una persona, del deseo de pagar, no importa. Entonces, si es un proyecto que refleja una visión, me parece a mí, de parte de alguien del régimen, y esa visión de alguien de parte del régimen es una visión peligrosa, porque de pronto ahora se acaba de establecer en el país, aparentemente además se dice que es objetiva, la noción de ganancia ordinaria y de ganancia extraordinaria. De aquí a la siguiente paso es que cualquier otra cosa que sea por encima de ese valor será considerada extraordinaria y también será sujeto a impuestos tan altos como estos que son excesivos. ¿Existe ese peligro, director? Permítame solamente antelar que Andrés Vallejo, expresidente del Parlamento ecuatoriano, Andrés Vallejo, exalcalde de Quito, y el ingeniero Patricio Álvarez, miembro de la Asociación de Constructores del Ecuador, el ingeniero Álvarez, estarán con nosotros apenas el señor director nos dé la explicación que sigue a continuación. Ahí queda pendiente una interrogante que se formula el doctor Farid Simons, muy importante catedrático de la San Francisco de Quito. Tenga la bondad, director. Sí, bueno, al doctor Simón y a los ecuatorianos que se preguntan, efectivamente, y eso ojalá que los miembros de la comisión lo estén recogiendo para mayor tranquilidad, se puedan recoger en los textos precisiones. Es prácticamente imposible distinguir cuando hay una ganancia extraordinaria cuánto proviene de la especulación y cuánto proviene de la ganancia por la mera plusvalía. Pero la ganancia extraordinaria también hay una justificación conceptual, doctrinario, desde la lógica
de la igualdad, desde la lógica de la justicia, desde la lógica de la equidad, que amerita ser grabado. Y lo están haciendo. Francia se planificó en París, se planificó la ciudad de París hace 3 siglos bajo ese criterio. En ese momento, el administrador de turno dijo, vamos a generar espacios públicos para el acceso libre de la ciudadanía y las obras que se están haciendo, los puentes, las obras de infraestructura que se están haciendo, los vamos a financiar con la plusvalía, con el plusvalor que se da en el terreno para el beneficio de todos. Entonces, esta riqueza que se genera, estamos claros, y para Farid, por favor, si no pusiéramos una regla objetiva, mañana se nos estaría cuestionando que el administrador de turno va a definir qué es extraordinario y qué es ordinario. Claro. Podemos discutir sobre el concepto aplicable. O sea, nosotros aplicamos un concepto con sentido económico, el costo de oportunidad. Una persona que está dispuesta a invertir su dinero a largo plazo, lo más parecido o lo similar a una inversión en un bien inmueble es lo que le puede pagar en un banco. Todavía en el Ecuador el capital de las empresas no se democratiza. Las empresas son principalmente familiares. Ojalá que avancemos también y que entiendan los empresarios que democratizar el capital le hace bien a la economía y que vendan acciones y que tengan los ciudadanos tengan otras oportunidades para decir, bueno, en vez de solo poder invertir en el banco, solo poder en un bien inmueble, también voy a invertir. En un modelo socialista es bien complicado vender acciones de las empresas, aunque usted no lo crea. Bueno, pero depende también de la oferta. No creo que solo pasa por el tipo de modelo, porque en otros países, independientemente de las tendencias... En el caso ecuatoriano ha generado notable incertidumbre. Entonces, el estado en el que se encuentran las relaciones privadas estatales es medio complicado en este momento. Bueno, en todo caso vamos a convenir que si esa no es una opción, invertir en empresas, en acciones, bueno, hay las opciones del emprendimiento propio, que eso obviamente se asumen riesgos y todo lo demás. Pero imaginémonos que alguien no quiere asumir riesgos o no está dentro de su perfil de vida, ser un emprendedor, un empresario, y dice, no, yo prefiero trabajar en relación de dependencia o soy un profesional que me dedico a mi profesión, no hago empresas. Pero eso es malo para un país, ¿verdad? O sea, lo más importante... Que no tengamos la libertad de seleccionar la posibilidad de nosotros también ser concurrentes a apoyar con nuestros ahorros a una empresa estatal, o una empresa pública o semipública o privada. Eso también tiene que promoverse y esos son temas estructurales que también tienen que discutirse. Pero con otro modelo. Bueno, este es el modelo en que han confiado los ecuatorianos varias veces y esperamos seguir gozando de la confianza del pueblo ecuatoriano, pero más allá de los resultados electorales que ya se definirán en febrero, creemos que le debemos a la sociedad cambios estructurales. La Constitución de la República... ¿Usted cree que este es un cambio estructural? Esto es un cambio estructural. ¿Por qué? Porque va a permitir que ese 36% que hoy no tiene vivienda, porque nosotros no estamos pensando en las personas que les preocupan a algunos actores políticos, que en 4 años puedan duplicar el valor de una vivienda, y se llenan la boca de la palabra pueblo y ponen ejemplos de una casa de 40,000 que se venden 80,000, cuando los que están protegiendo son los intereses de los que tienen los terrenos de 20 millones que quieren vender en 100 millones.